¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los del Claustro Doctoral Honoris Causa. Es un placer para mí poder presentarles en este documental que estamos haciendo, en este programa, a través de Jax Digital TV, las comisiones que tenemos dentro de lo que es el claustro postdoctoral. Todas aquellas actividades que vamos a realizar en el 2020 y, bueno, todo el grupo ya está preparando esta agenda. Así es que para mí va a ser un gusto poderles presentar a este panel de doctores honoris causa que tengo aquí, doctores de doctores también, y poderles presentar cuál es el cargo y qué es lo que estamos presentando para el 2020 para el claustro doctoral honoris causa. Y voy a iniciar por mi lado derecho con el doctor de doctores, Esteban Rodríguez, que él es comisionado nacional de cultura. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, doctora Gina. Saludo a mis compañeros del panel y a ti te felicito por todas las actividades que se han desarrollado ahora en 2019 y la proyección que tenemos para 2020. Muchas gracias. Pues adelante, doctor. Bueno, pues en mi caso tengo la Comisión de Cultura del Claustro Doctoral y hemos pensado a partir de cómo se desarrollan los programas de cultura, que hay dos maneras de construir un programa de cultura. Una de ellas es a través del método, de la visión de la democratización cultural, y el otro es el método de la democracia cultural. Son dos maneras de construir un programa. ¿Cómo lo vamos a construir acá en el claustro? La democratización cultural tiene que ver con la experiencia que tiene una persona, una institución, un grupo de personas para proponer un programa de trabajo, en este caso un programa cultural. Ya hay experiencia acumulada a partir de los años, a partir de estar en el medio, etcétera, y entonces quien dirige un programa de cultura plantea lo que se va a hacer para el año, para el ejercicio. Esa es una manera, y así se venía haciendo de manera tradicional en el caso de México. En las instituciones culturales tradicionalmente así se hacía. Y digo se hacía porque desde hace unos años para acá, quizás de este siglo para acá particularmente, estamos entrando a una nueva visión para construir programas de cultura. Y es a través de la democracia cultural. Esto es una especie de metodología que nos dice que desde el principio hay que preguntarle a la gente qué desean ellos reproducir. A partir de su vida cotidiana, a partir de sus necesidades precisas, le preguntamos a la gente, a las comunidades, a los grupos, a los miembros del claustro, qué quieren dar a conocer de su patrimonio, de su cultura, de su arte, etcétera. Entonces, yo creo que para esta ocasión lo vamos a hacer de manera integrada. Estas dos visiones del mundo yo creo que nos van a ayudar. ¿Por qué? Aquí hay mucha experiencia acumulada y ya muchos de los doctores que pertenecen al claustro nos pueden decir de manera directa, sensata, precisa y con conocimiento de causa por su experiencia lo que podemos hacer en un ejercicio. Aquí traigo algunas propuestas, se los voy a comentar. Pero la otra parte también tenemos que preguntar, tenemos que hacer el ejercicio de diagnóstico y preguntar a la gente si les parece lo que estamos proponiendo o si hay algo más que necesitemos incluir. Aportar. De hecho, este tema es muy incluyente, como estamos ahora en esta nueva etapa del México moderno, del México contemporáneo, ¿no? Somos muy incluyentes en todos los temas. Y bueno, en ese sentido, yo lo que estoy proponiendo para este ejercicio 2020 es la elaboración y confirmación de un diagnóstico cultural. Hemos platicado, hemos tenido la oportunidad con algunos doctores del claustro para tener sus opiniones de qué le hace falta a este México, qué le hace falta a la sociedad, qué le hace falta a la frontera norte, a la frontera sur, al centro, al Bajío y en fin a muchas de las regiones de nuestro país. Y ha habido aportaciones importantes, reflexiones profundas, insisto, a partir de la experiencia de los doctores y por eso pienso que vamos a generar un diagnóstico sin tanta palabrería, un diagnóstico muy preciso que lo podamos entender y digerir todos y lo podamos compartir con el público más ampliamente. Primero con el claustro hacia adentro y después hacia afuera, para tener un punto de partida y tener una plataforma de cómo
cómo concebimos que está la situación cultural en este país y cómo podemos ayudar nosotros. Después de presentar este diagnóstico, que será durante los primeros meses del año, hemos platicado sobre la idea de generar un festival en la frontera norte. Estuvimos en meses pasados por allá con mucha gente de la frontera y derivamos en un festival que estamos intentando denominarlo Tejiendo Frontera. Tejiendo Frontera porque es una región, al final es una región cultural. La línea cortó esa región cultural y entonces de lo que se trata es de reidentificar esa región cultural como una sola, es decir, haciendo actividades en Estados Unidos y en México durante 3 meses, de manera itinerante cada fin de semana, y ahí vamos a ir tejiendo porque la misma actividad la vamos a hacer en Estados Unidos y la misma actividad en el lado mexicano. Y después nos vamos a ir a otra ciudad y regresamos y al lado mexicano igual. Y de esta manera vamos a recuperar todas las manifestaciones culturales que hay a lo largo de esa región y vamos a fomentar esa relación entre nuestros hermanos de Estados Unidos y los mexicanos para que ya existe un hermanamiento, desde luego, no es nuevo, pero vamos a seguir tejiendo y fortaleciendo esta línea. Y bueno, ese es uno de los temas. Desde luego vamos a tener una feria de libro, que es importantísimo el tema de la lectura y el libro. No, y que tenemos muchos doctores dentro del claustro que tienen publicaciones, entonces vamos a promoverlas a través de esta feria. Exactamente, justo se trata de promover lo que está haciendo el claustro y sus integrantes hacia afuera y compartirlo con la sociedad. Además de traer más gente que conocemos, todos los doctores, gente que tengan sus publicaciones, que sabe de literatura, que sabe de historia y que presenten sus libros en esta feria del libro que será en la Ciudad de México y que estará va a ser en febrero, en el mes de febrero. Entonces se empieza a abrir la convocatoria a partir de ya. A partir del 1 de enero. Del 1 de enero empezamos para que se pongan en contacto con usted directamente y se puedan empezar a inscribir las propuestas. Así es, invitamos a todos los doctores del claustro que tengan publicaciones para hacer un programa que se presentará hacia finales de febrero en esta feria del libro en la Ciudad de México que encabezará el claustro. Pues, ¿qué más tenemos, doctor? Rápidamente, dos programas, un programa de conferencias justamente para difundir la historia, la cultura, el arte, los personajes, que tenemos infinidad de personajes en todo el país. Lo vamos a hacer de manera itinerante en varios estados de la República. No vamos a hacerlo solo en la Ciudad de México, vamos a para darle oportunidad a todos los doctores. Efectivamente. Desde la zona sur hasta la zona norte vamos a tener un programa amplio de conferencias con personajes históricos y sobre ellos, ¿no? Perfecto. Y finalmente un programa de óperas históricas que también es un tema especial, nuevo. Estamos recuperando el tema de la ópera, de la música clásica, con elementos actuales, con cinemática, con la banda sonora, que es este audio que se genera en el cine y que ya estando en el cine y escuchando ese audio ya nos emociona actualmente. Exactamente. Y junto con la cinemática y con la música clásica. Vamos a hacer un collage ahí de este tipo de manifestaciones artísticas y lo vamos a presentar también en diversas partes de la República. Pues muchas gracias, doctor Esteban. Yo creo que es muy amplio este programa y ahora vamos a pasar con la doctora Claudia Heredia. Ella es la representante de Derechos Humanos de la zona norte del país. ¿Qué tenemos para el 2020, doctora? Sí, muchas gracias, doctora. Es un placer para mí, de verdad, dirigirme al claustro y a la sociedad en general. Y bueno, pues compartir aquí los micrófonos con los doctores de nuestro honorable claustro. Efectivamente, bueno, su servidora me desempeño como comisionada de Derechos Humanos para la zona norte del país y me integro próximamente también ya a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y traemos un gran compromiso en este rubro, dado que pues es un tema en el que tenemos que trabajar
todas las personas para fomentar el respeto y la cultura en favor de nuestros propios derechos humanos. Resumo de manera muy precisa. Traemos el proyecto para el 2020 de una agenda por los derechos humanos, en donde estamos abordando a los grupos vulnerables, específicamente el tema de las mujeres, para promover y hacer válidos todos los derechos de nuestras mujeres en México y que podamos contribuir como claustro y como Comisión de Derechos Humanos al empoderamiento de las mujeres, de todas nosotras las mujeres, pero también con una perspectiva de equidad de género. ¿Qué quiere decir esto? Que de la mano con los hombres, bajo una nueva cultura del cumplimiento precisamente del derecho humano. Y por otro lado también no podemos dejar de descuidar el tema de los niños, las niñas y los jóvenes, en donde vamos a estar trabajando con un programa que apunta hacia el 2030. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros programas van a estar a la altura de las nuevas circunstancias de los liderazgos sociales rumbo a la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la ONU 2030. Con esto nosotros como Comisión de Derechos Humanos estamos apostando muchísimo a la participación ciudadana también para fortalecernos desde la contribución social al margen de cualquier otra situación. Lo que queremos nosotros poner sobre la mesa es una participación muy activa, muy entusiasta y además muy propositiva, y por eso estamos creando círculos y además mesas de diálogo, conferencias, congresos que abonen a una cultura nueva en el tema de los derechos humanos. Y esto, claro, por supuesto, muy de la mano con las instituciones y, por supuesto, con los ciudadanos. Pues muchas gracias, doctora. Va a ser una agenda muy, muy amplia. Así es. Así es que la zona norte del país va a estar muy bien cobijada. Así es, doctora. Por este lado tengo a la doctora Beatriz Arellano. Ella es comisionada de Derechos Humanos, pero de la zona centro del país. Doctora Betty, ¿qué tenemos para el 2020? ¿Qué tal? Con el gusto de saludarles, un fraternal abrazo y felicitación a este trabajo social, cultural, que sin duda todos los doctores estamos contribuyendo y que les hacemos el llamado también a la sociedad, a las nuevas generaciones, que es lo que se enfoca precisamente en derechos humanos, en el ámbito que abarca pues la defensa de todos estos derechos fundamentales, y que el siguiente proyecto del 2020 es muy importante porque precisamente tenemos que difundir, y en esa parte de difundir, tomar las acciones. Y está el proyecto del cortometraje, y en la parte de las personas con discapacidades y la participación de la accesibilidad a ellos en los acervos culturales. Es muy importante darles ese espacio a las personas con discapacidades en la cultura y también en sus derechos laborales, que tengan la participación. Aquí en México sabemos que a través de nuestros tratados tienen la obligación del Estado de darle un porcentaje a estas personas con discapacidad y pues tener un buen vivir, que al final nuestra Constitución lo emana, tener esa felicidad teniendo un empleo, una convivencia familiar y bueno, todo lo que abarca también el reglamento y todo lo que a través de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos está en el desempeño aquí en México. Entonces, los cortometrajes, creo que esa es la prioridad, y los convenios de colaboración en la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México, esa es la prioridad para esta comisión. Muchas gracias, doctora Betty. También yo creo que va a haber mucha actividad en la parte centro del país. Y bueno, tengo también aquí a una comisión que es muy, muy importante, que da fe y legalidad a todo lo que de alguna manera nosotros trabajamos, y va a estar muy, muy pendiente. Tengo conmigo al doctor honoris causa Luis Gómez Berlier, que de alguna manera él es comisionado nacional del área jurídica y transparencia del claustro doctoral. Doctor Luis, ¿cómo vamos a trabajar el 2020? Bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Y en este claustro doctoral tenemos como misión y también parte de la visión ser transparentes, dar seguimiento a todas las causas desde el aspecto jurídico,
en este claustro hay muchas causas, muchos autores de diferentes fines sociales, comunitarios, con la finalidad tal vez hasta de salvar vidas, la salud, ¿verdad? Y creo que algo que está en boga es precisamente las garantías individuales. Estamos perdiendo la visión entre qué tenemos derecho y lo que creemos que es derecho. Entonces yo creo que el año próximo espero tener la audiencia del claustro doctoral para que toquemos el tema de las garantías individuales de acuerdo a la Constitución actual, ¿no? Comenzar por cada uno de nuestros artículos, a qué tenemos derecho, y luego ver los deberes y obligaciones del ciudadano, que también es una parte que me parece esencial en cada doctor de cualquier claustro, porque la naturaleza de un doctorado no solamente implica brillar por nuestras acciones ante la comunidad, ante nuestra nación, sino también ver ese sistema en el país que nos está regulando de una manera imprecisa, tal vez por la falla de interpretación de cada uno de nosotros, o tal vez porque la autoridad no quiere ejecutar lo que nosotros demandamos. Escuchamos hace un momento que los tratados internacionales obligan al Estado mexicano a tener cierto presupuesto para la ayuda comunitaria, ¿no? O la ayuda humanitaria, etcétera. Y supongo que va por renglones de necesidad, por orden de prelación. Esto sería importante también desahogarlo en alguno de los periodos del año, ¿verdad? Tal vez después. A lo mejor con un ciclo de conferencias que podamos realizar, las ¿no? personas que están especializadas en este tipo de ayuda nos hagan saber sus dudas, claro, y todos, tanto el aspecto jurídico como el aspecto social, tengamos congruencia a la hora de pedir. Perfecto. Porque a veces no sabemos pedir, creemos que está en la ley y desafortunadamente lo que demandamos no siempre está en la ley. Hace unos momentos hacía yo un distingo entre la omisión, la inacción, el deber, y incluyendo el deber ser desde el punto de vista filosófico en el derecho, ¿verdad? Y eso no es lo mismo a que comparemos la ley con el derecho, con la Constitución, con la justicia, con la equidad, ¿no? Son conceptos muy distintos. Yo creo que esta comisión va a estar muy nutrida en cuanto a este trabajo, y yo creo que todos los doctores van a estar muy interesados en participar en este trabajo, al menos toda la gente que maneja leyes, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, y general. Teóricamente, y a manera de facilitar la idea, el derecho está en todas partes. Claro. Desde los tornillos que se utilizaron para fabricar este sillón, el foro, detrás de las marcas de estas cámaras, la marca de ropa, todo lo que utilizamos está regulado por el derecho. Perfecto. Entonces, yo creo que es importante que tengamos una programación en la que se reúnan diferentes especialidades para analizarlas una por una, y que todas estas personas que conforman el claustro y que generalmente se dedican a ayudar a la humanidad en diferentes especialidades tengan el argumento legal para que se defiendan cuando tengan el obstáculo enfrente. Perfecto. Muchísimas gracias por al contrario, doctor Luis, participación que me das, presidenta. Muchas gracias. Y bueno, tengo a mi izquierda al representante del claustro doctoral honoris causa de la zona norte del país, es el doctor Mario Valdés Reina. Doctor Mario, ¿qué vamos a hacer en el 2020? Gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. Pues se nos avecina un reto muy importante en 2020, porque no podemos estar ajenos ni desvinculados con lo que pasa con el país, ni económicamente, ni culturalmente, ni socialmente. Para ello vamos a implementar un proyecto que le vamos a denominar Sistema Claustro. Este sistema claustro lo que va a hacer es que en toda la zona centro va a vincular a estos estados con el claustro de una forma más activa, para que podamos ampliar nuestra red de actuación en estos estados. Este sistema claustro va a estar enfocado en 3 líneas principales. Una va a ser la cultural, que va a estar bastante nutrida, claro, va a estar atendida, va a estar difundida. La otra va a ser la científica. La verdad es que ya no podemos aspirar a otra cosa más que a manejar las
todas las materias en un alto nivel científico, porque este claustro está nutrido de mucho conocimiento. Básicamente es manejar la educación a un nivel más alto, ¿no? A un nivel mucho más alto. De investigación. Y lo otro, que es muy importante, va a ser la cuestión social. Okay. Es decir, el diagnóstico social de cada una de las entidades, cada uno de los municipios que conforman la zona centro, nos van a servir de parámetro, nos van a detonar una actuación. Y obviamente vinculado con los derechos humanos, hoy en día los derechos humanos, he de comentarles que han sido manejados como de forma general, pero no es hasta que se positivizan en las leyes de cada país que adquieren un verdadero valor vinculatorio jurídicamente hablando para hacerlos valer. En este aspecto a mí me preocupa mucho y daremos mucho énfasis a los llamados DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son los que casi nadie maneja y son los que de alguna manera nos impactan para bien y para mal. Es decir, por ejemplo, los derechos económicos. Tenemos derechos económicos, los ciudadanos, que deben de ser protegidos por la autoridad. Y pues hay que ir tratando de despertar la conciencia en esta red interconectada para que podamos saber que los mexicanos hemos delegado al gobierno esta facultad de administrar los recursos económicos. Tenemos que empezar a tener conciencia de ello para poder empezar a elevar la exigencia hacia el gobierno de decir qué estás haciendo con los recursos económicos. Es decir, a veces el paradigma está invertido. Las cuentas las dan a veces nos hacen favor de darnos algunas cuentas, pero en realidad quien tiene que pedir las cuentas, y esto sí es responsabilidad de la sociedad, somos los ciudadanos. ¿Qué está haciendo el gobierno con nuestros impuestos? ¿Qué manejo le está dando a la microeconomía, a la macroeconomía? ¿Cuáles factores son los que intervienen y que deben de irse corrigiendo? Ok, doctor, pues muchísimas gracias. Yo creo que también tenemos aquí una gran labor del 2020 y yo quiero invitar a todos los doctores que se sumen a estas actividades, que se sumen a las comisiones, quedan cordialmente invitados para poder contribuir. Acuérdense que aquí es multiplicar esfuerzos para que las cosas se vayan dando y en el 2020, a finales del 2020, tengamos obviamente un claustro mucho más nutrido, mucho más firme en cuestión de actividades postdoctorales. Pues les agradezco mucho y están en contacto con ustedes, cada uno de ellos, y les agradezco mucho. Mi nombre es Georgina Palacios, presidenta del Claustro Doctoral Honoris Causa. Hasta luego.